Claro. Continuamos en este recetario. Doctor Sócrates Sosa, hematólogo del distrito. ¿Qué es la anemia? Mira, la anemia en sentido general y llano, para no entrar en detalle, porque hay definiciones que son muy técnicas, como le digo a los estudiantes. A veces me dan una definición y yo le digo, esa definición me la da el servicio de mi casa. La anemia es la disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito por debajo de los parámetros establecidos para un grupo de población. Quiere decir que un hombre en República Dominicana, que vale decir, debíamos investigar, debíamos hacer un trabajo para ver cuál es la hemoglobina real del dominicano y las dominicanas, porque tenemos estándares en los laboratorios que varían a veces en los parámetros que te ponen uno y otro. Yo, por ejemplo, utilizo en mi práctica cotidiana, un hombre que tiene menos que 12.5 de hemoglobina tiene anemia. Un hombre que tiene por encima de 17.5 de hemoglobina tiene un trastorno hematológico que hay que investigar. O sea, un hombre en ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando tenemos podría ser una policitemia, podría ser un una policitemia. Claro que sí. Son patologías que no solamente tener sangre de menos, como en el caso de la anemia, da trastorno, sino que también tener de más da trastorno, también produce también trastornos al organismo que hay que investigar y que hay que tratar. Entonces, anemia para la población, disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito en los niveles que están establecidos como normales en una población determinada. Doctor Sócrates Sosa, las causas más frecuentes de la anemia. Normalmente nosotros vemos que se clasifican las anemias en microcíticas, que es por pérdida de hierro, y megaloblásticas por ácido fólico y B12. Pero nos interesa, ya que usted es experto y tiene una vasta experiencia, no solamente en anemia, sino en todas las otras patologías, ¿cuál es la etiología de esas anemias, tanto microcíticas como megaloblásticas? Mira, las anemias se producen por una de tres: o porque se está perdiendo sangre, o porque se están destruyendo los glóbulos rojos de manera desordenada y acelerada, o porque la médula ósea no lo esté produciendo. La causa número uno de la primera, como decía, sangrado en las mujeres, la menstruación es la causa número uno de anemia. Las pérdidas la menstruación. La menstruación, así es, así es. El hecho de ser mujer y el hecho de estar menstruando, de estar en vida sexual activa o vida reproductiva, hace posible que las mujeres son la mayor consulta al hematólogo por la anemia ocasionada por los trastornos menstruales o por la menstruación como tal. Sabemos que es fisiológica, o sea que es normal, que tiene que ocurrir, pero aunado a esto, entonces están las dietas por mantener la figura, están los malos hábitos alimenticios, entonces eso el aunado tema a nutricional, diríamos. ¿Perdón? El tema nutricional. Ya entonces ese entra en la otra categoría, en la producción inadecuada. Amaury, aquí tenemos, doctor Sócrates Sosa, una pregunta por nuestras redes de Instagram en vivo que nos dice que si cuando la persona tiene anemia, el corazón deja de funcionar y si también esa persona se siente cansada. Mira, se siente cansada porque si no tiene sangre, si la sangre no tiene oxígeno suficiente para llevar a los tejidos, para que puedan hacer su función, para llevar a los órganos, para que puedan hacer su función, se va a estar cansada. Muy por el contrario, los pacientes con anemia, si la anemia es importante, el corazón lo que hace es que late más rápido tratando de compensar. Si el corazón es una bomba, entonces late más rápido, la gente siente palpitaciones porque ese corazón lo que está es bombeando sangre más rápido para que llegue a donde tiene que llegar y hacer su función con lo poquito que tiene. Doctor Sócrates Sosa, ¿cuáles son los síntomas? Llena todas las preguntas a Mauri en nuestras redes de Instagram en vivo. Siga, Mauri, escúchame. Sí, ¿cuáles son los, no te preocupes, Signy. ¿Cuáles son los síntomas principales que se produce en un paciente anémico? Mira, la palidez marcada de piel, como decía esa paciente, la dificultad para respirar, el cansancio fácil, el sueño continuo, la pérdida del pelo, la pérdida de las uñas, la resequedad de la piel, son de las manifestaciones más frecuentes con la anemia. Muchas veces, doctor Sócrates Sosa, estos pacientes, uno lo tiene con pacientes mayores de edad, de más de 80, 90 años, con una anemia, y no logramos determinar cuál es la causa y no podemos hacerle una biopsia de médula ósea. Normalmente los nefrólogos nos dicen, eso es déficit de eritropoyetina. ¿Nos podría explicar un poco cómo se produce la eritropoyetina y qué relación hay con el tema de la insuficiencia renal? La eritropoyetina, el paciente que tiene insuficiencia renal, como el paciente diabético, es una hormona, la eritro, que se produce a nivel del riñón
y lo que hace literalmente que estimula la función, o sea, la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Cuando yo les digo a los pacientes que les voy a poner eritropoyetina, les digo, la función es como la espuela con los caballos, es pullar la médula ósea para que saque glóbulos rojos, para estimular a que salgan esos glóbulos rojos del tejido en donde están produciéndose. O sea que del riñón se produce una hormona que envía una señal al tuétano del hueso para que se produzca sangre. Correctamente, así de sencillo. Óyeme, Sidney, la verdad es que la máquina maravillosa del cuerpo humano con que Dios nos creó es indiscutiblemente insustituible, insuperable. Fíjate cómo funciona el organismo en los seres humanos, hoy hasta en los animales, porque es una base biológica que todos tenemos. Adelante, Sidney. Sí, otra cosa también que nosotros vemos es la dificultad para los diagnósticos de enfermedades, sobre todo hematológicas. Muchas veces ustedes siempre o generalmente recomiendan una biopsia de médula ósea. ¿Qué es la biopsia de médula ósea y cuáles son los riesgos? Porque como te dije anteriormente, cuando el paciente es muy viejito, nosotros los clínicos tratamos de evitar la biopsia de médula ósea, como ustedes tal vez o los hematólogos dicen, vamos a evitar la colonoscopía, pero yo sé que tanto la biopsia de médula ósea en ustedes como para nosotros la colonoscopía es un factor vital para un diagnóstico preciso. Mira, el aspirado de la médula ósea, en principio, no solamente biopsia, sino que se hacen las dos cosas. Una parte es el aspirado, que es traer un poquito del tuétano de los huesos, como dice la gente, que es un tejido líquido. No es como uno lo ve en la pata de vaca o lo ve en la pata de cerdo, que tiene como una gelatina. Es un tejido de sangre. Lo que pasa es que tiene unos niveles de grasa superior al torrente sanguíneo y se coagula más fácil, y por eso se ve gelatinoso en los animales cuando la cocina, sobre todo, o cuando ya está muerto. Entonces, el aspirado de médula ósea no es más un procedimiento fácil y sencillo. Yo creo que nosotros somos más agresivos que ustedes. Ustedes tratan muchas veces de evitar el procedimiento. Nosotros queremos ir en pos del procedimiento, porque sin él, no tenemos diagnóstico. Sin él, no tenemos diagnóstico. O sea, es un procedimiento fácil y sencillo. Siempre me dicen, doctor, ¿duele? Le digo, no sé, porque a mí nunca me ha dolido. Pero usted nunca se lo ha hecho. Bueno, pero lo he hecho como 1.000.000 de veces y nunca me ha dolido. Yo no puedo saber si duele. Molesta un poquito porque no es más que colocar un poquito de anestesia o en el esternón, o sea, el hueso del pecho en el medio, o en los huesos de la cadera, en los ilíacos, y después se introduce la aguja y se saca. ¿Dónde prefieres hacerla? ¿Perdón? ¿Dónde prefieres hacer dónde prefieres hacer la punción? ¿A nivel de la cresta ilíaca o en el esternón? Yo indistintamente lo hago por la comodidad del mismo paciente. Si es un paciente que tiene un abdomen voluminoso, que va a dar más trabajo mover el tejido graso para que me dé el espacio, me voy al esternón. Pero si es un paciente que no tiene tanto tejido graso, que puede entrar con facilidad a las crestas ilíacas, o sea, los huesos de la cadera, me voy a los huesos de la cadera porque molesta un poquito menos, que en el pecho se siente menos. Ya no se utiliza el sacro, las funciones en el ilíaco, en la parte posterior del ilíaco. Se sigue haciendo. Allá detrás, sí, claro. Cresta ilíaca anterior o cresta ilíaca posterior. Doctor Sócrates Pero Sosa. para el diagnóstico, hematólogo. Dime, Mauri, sí, te escucho. Sí, pregunto. Desde el punto de vista, porque nos fuimos a la biopsia, nos fuimos al aspirado y todo eso, pero de forma simple, el diagnóstico de la anemia, ¿cuál es el recurso que utiliza el médico comúnmente? Mira, es muy buena, Mauricio. Un hemograma sencillamente. Primero, la clínica. El médico clínico, los médicos clínicos tenemos que ver el paciente, como digo, desde que el paciente va entrando al consultorio, la observación del paciente, el examen físico. Ya después que tienes un examen físico que tú puedes inducir hacia dónde tú vas el diagnóstico de tu paciente, entonces sencillamente un hemograma. Después que tengo un hemograma en la mano, en las mujeres generalmente, como decía, le mando a hacer el hemograma y me tomo la libertad de hacerle hierro sérico, o sea, en los niveles de hierro en sangre, le determino la ferritina, que es el hierro de depósitos, y ya con eso voy afinando mi diagnóstico. Pero si llega sencillamente con un hemograma en la mano, ya eso me hace el diagnóstico de anemia, y a partir de ahí infiero o dirijo el resto de analíticas que tengo que hacer. ¿Qué hallazgo encontramos, doctor Sócrates Sosa, en el examen físico en un paciente con anemia? Decía que pues si estamos buscando una anemia, pérdida del pelo, o sea, fragilidad del pelo. Hay pacientes que llegan sencillamente a un dermatólogo porque se les está saliendo el pelo.
Cuando le hacen análisis tiene una anemia importante. La fragilidad de las uñas, el color de la piel, la palidez, esta palidez marcada. Ya si la piel está amarilla, si los ojos están amarillos, la parte blanca del ojo, si se torna amarilla, entonces ya pensamos en que está rompiendo los glóbulos rojos, en que está haciendo una anemia hemolítica. Observamos la lengua, la anemia, por ejemplo, por falta de vitamina B12, tiene la lengua lisa, la lengua pierde la rugosidad totalmente. Los pacientes con anemia por falta de hacen la queilitis. Muchas veces ese muchacho que lo pica la cucaracha en las comisuras labiales. ¿Qué es la queilitis? La boquilla. Ahí voy. Esos muchachos que amanecen que a cada rato una falta de hierro importante te ocasiona esa descamación, esa destrucción del tejido de los labios en los extremos. Entonces eso ya orienta a pensar en que puedo tener una anemia por falta de hierro. Lo mismo que la lengua. No solamente hay otras patologías, pero la lengua se descama, la lengua se irrita en los pacientes que tienen anemia por falta de hierro. La glositis, que es la inflamación de la lengua. Exactamente. Luego ese paciente, por ejemplo, abogotado, ese paciente que tú lo ves que se duerme donde quiera, porque hay que decir una cosa y la gente que nos sigue tiene que entenderlo. La sangre es el combustible del cuerpo. Si usted tiene, o sea, el oxígeno llega al tejido porque la sangre utiliza la hemoglobina que está contenida en la sangre, se necesita para llevar ese oxígeno. Entonces, muchos de los pacientes llegan a la consulta incluso de neurología o de neurocirugía. Doctor, yo estoy normalmente con sueño todo el día y lo que podemos encontrar es que ese paciente lo que tenga es anemia. Fíjate qué interesante. Esas palpitaciones en el pecho, dolor en el pecho, o sea, la sangre tiene que ver con todo el accionar del ser humano, con todas las actividades de la economía humana. Correcto, o sea, no, fíjate que comenzamos hablando de la pérdida del cabello, seguimos por la piel, seguimos por los ojos, seguimos por la lengua, seguimos por el tubo digestivo, el corazón, te va a los intestinos y desde arriba hasta la uña de los pies se pueden estar perdiendo sencillamente porque un paciente tenga una anemia importante. Ahora, doctor Sócrates Sosa, hay un síntoma cardinal que nosotros generalmente los clínicos les referimos a los pacientes, a ustedes, y que también sospechamos de la anemia, que es el mareo. Muchas veces, muchos pacientes, sobre todo en nuestro país, que la raza negra y mulata es la más frecuente, no podemos ver tanto esa palidez marcada. Entonces, sí, el mareo nos orienta. Me siento mareado, me siento muy cansado, me canso fácilmente. ¿Eso es una forma de ustedes sospechar de la anemia normalmente? Claro que sí, o sea, la falta de oxígeno en el cerebro, como decía Mauri, va a ocasionar que estés constantemente con sueño y que desde que da 2 pasos te sientas mareado y tengas que sentarte. Evidentemente que sí, muy buena acotación, pero la anemia como tal, mareos, dolor de cabeza puede dar también, porque es que no hay oxígeno. Si no está oxigenado bien ese cerebro, él va a reclamar y él va a gritar y va a pedir, o sea, va a llamar la atención con estos síntomas. Después de la pausa vamos a seguir hablando sobre anemia para seguir ampliando. Vámonos, Isidro. Sí, continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de anemia con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo, y hemos hecho un recorrido desde cuando se forma la sangre hasta las diferentes patologías de la anemia, pero hemos querido hacer mucho hincapié en el tema de anemia, aunque hay tantas patologías hematológicas que probablemente necesitaríamos varios programas, pero como la anemia es la patología más frecuente que nosotros vemos, estamos tratando de sacarle provecho a esa vasta experiencia del doctor Sócrates Sosa. Y aquí tenemos en Instagram en vivo una pregunta de una persona que dice que su hijo le iban a operar y no estaba coagulando bien y por tanto utilizaron, el médico le indicó vitamina K y ella no quiso colocar la vitamina K porque pensaba que hacía un efecto adverso, que se iba a coagular más la sangre. No, lo que dice es que se está coagulando muy rápido y le indicó vitamina K y no quiso ponérsela porque iba a ser más rápido la coagulación. Hay que ver qué entendió ella, hay que ver que el médico le explicó porque la vitamina K es un procoagulante. Sí. O sea, justamente hay trastornos de la coagulación que vienen por déficit de vitamina K, en donde hay factores de la coagulación que se producen en el hígado que están directamente ligados a esta vitamina. Entonces, si hay una deficiencia y el paciente no está coagulando, el paciente está teniendo
los tiempos de sangría, tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, que es un tiempo de coagulación también que se mide. Entonces tú miras y si ves que puede estar asociado a ese déficit, entonces le coloca vitamina K para que la sangre se coagule adecuadamente. Mira, normalmente, doctor Sosa, Sócrates, vemos los pacientes cirróticos Claro, que claro. tienen déficit de ADEC, vitamina A, D, E, K, porque el hígado deja de producir los factores de coagulación 2, 7, 5 9, y 10. 7 y 9 y 10. Así es. Esto es muy frecuente, pero muchas veces estos pacientes, nosotros no solamente tenemos que utilizar vitamina K, sino que también tenemos que usar albúmina. ¿Qué función tiene la albúmina en el tema de la coagulación y en el tema renal? Yo diría que la albúmina es, si un paciente que tiene un trastorno de coagulación, la albúmina es una proteína. Como el hígado no le está sintetizando de manera adecuada, hay que dársela al paciente para que pueda cumplir con todo su rol, que puedan esos hepatocitos, o sea, las unidades funcionales del hígado, que de eso sí ni sabe bastante, a él es que le correspondería hablar de eso, hacer su trabajo de forma adecuada. Los pacientes con anemia severa hacen extravasación de líquido. Por eso Amaury decía ahorita que creo que por ahí va la pregunta, que se hinchan, se dematizan y muchas veces necesitan la colocación de albúmina también para tú lograr que los demás componentes de la sangre se metan a los espacios que tienen que estar y que no se queden circulando de manera desordenada fuera del espacio que le corresponde. O sea, que los edemas en muchos sí, pacientes es que se forma un tercer espacio de líquido por falta de proteína. Correcto. Dime, Amaury. sí, Escucho. sí, hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Incluso Milagros Díaz Santana, una de las personas que nos sigue de forma muy frecuente, nos dice: un niño de 6 años con inflamación en las articulaciones, en codo y rodilla, con fiebre, con anemia, peligro. ¿De qué estamos hablando si tomamos solamente esos datos? Evidentemente hay que examinar ese paciente, Claro. pero ¿a qué nos huele Sócrates Sosa, Eso el día de hoy? Pareciera ser una artritis reumatoide. Los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades que la gente está, vamos a decir, condenado a vivir con ellas por largo tiempo, hacen anemia de tipo de enfermedades crónicas. Este paciente con toda esa característica. Este tiene 6 años. Sí, hay Este es un niño de 6 años. Hay artritis juvenil, hay artritis reumatoide juvenil. Si tiene edema de las articulaciones, y ella habla de rodillas, pues si me hablara solamente de las articulaciones de la mano y los pies, yo podría decir, bueno, eso pudiera ser una falsemia que está haciendo una dactilitis, que es una inflamación de las articulaciones de las manos y pies, o un síndrome mano-pie. Entonces, bueno, pero ya ella involucró rodillas, involucró grandes articulaciones. Entonces, con ese cuadro que ella describe, ese niño bien podría tener una artritis reumatoide juvenil. Que muchas veces están relacionadas a cuadro de amigdalitis a repetición. A repetición. Dime, Amaury, te escucho. ¿En qué momento se deja de producir sangre, doctor Sócrates Sosa? ¿Hay un momento de la vida del ser humano donde ya no se produce más sangre? Cuando te mueres, únicamente. Si dejas de producir sangre 3 días antes de morirte, la muerte te llega 3 días antes. Esa es una pregunta interesantísima. ¿Por qué? Bueno, porque habitualmente nosotros tenemos que se produce sangre, se destruye sangre de manera continua. ¿Cómo es ese ciclo? ¿Cuánto dura un glóbulo rojo viviendo? Hay un mecanismo de feedback, un glóbulo rojo, o sea, de retroalimentación. Un glóbulo rojo dura entre 90 y 120 días. El organismo diariamente está destruyendo una gran cantidad de glóbulos rojos que ya llegaron a la senectud, que cumplieron su ciclo de vida, y en esa misma proporción vuelve y genera otra vez una masa eritrocitaria nueva. Eso es, o sea, una masa de glóbulos rojos nuevos. Por eso es lo que permite que el ser humano pueda donar sangre, porque te saco y a las 6 horas la cantidad de glóbulos rojos que te saqué está otra vez igual. Se tardan un poquito más las proteínas, pero a las 6 horas te saco sangre, tiene 4 millones y medio, en 6 horas tiene 4 millones y medio nueva vez de glóbulos rojos. Doctor Sócrates Sosa. Y una cosa interesantísima. Actualmente clasificamos las anemias en microcíticas, como dijimos anteriormente, usted dijo las principales causas, que son los sangrados, pero en el tema de las megaloblásticas por déficit de B12 y ácido fólico, ¿cuáles son las principales causas que ustedes ven? Mira, nosotros cuando hablamos de anemia, como no hemos hecho la médula ósea todavía, decimos macrocítica, anemia con glóbulos rojos grandes. Okay. Ahí están contenidas las causas básicamente gástricas. Los pacientes con síndrome de mala absorción, pacientes que hacen diarrea, que se para 2 días, que después se estriñen, vuelve otra vez y se mantienen en ese ciclo, como la vitamina B12 se absorbe a nivel del ileum terminal,
Entonces, eso ocasiona que cuando los alimentos pasan, no se detengan el tiempo suficiente para absorber los folatos, la vitamina B12, y entonces hacen anemia con glóbulos rojos grandes. Las células de la sangre son las únicas del organismo que crecen contrario a todo, porque generalmente todo crece pequeño y conforme va durando se va haciendo grande. La célula de la sangre todo lo contrario. Un precursor de glóbulo rojo es grande. Cuando el glóbulo rojo es maduro ya, que tenga esa función, es pequeño. Un glóbulo blanco inmaduro, o sea, que todavía no está en capacidad plena de hacer función, es grande. Un precursor es grande y conforme maduro se va haciendo pequeño. Como la vitamina B12 y el ácido fólico son lo que se llaman sustratos de maduración, que interviene para que ese glóbulo rojo siga su ciclo vital y madure hasta llegar a su tamaño normal y pueda hacer su función. Si hay ese déficit, entonces el glóbulo rojo se queda grande circulando y es lo que llamamos anemia macrocítica. O sea que yo pensaba que era que el glóbulo rojo no crecía. Al revés. Al revés, se queda grande y no toma. No madura. No madura, porque cuando madura se pone más pequeño. Se pone pequeño. Mira, doctor Sosa, hablando de eso, nos estamos acordando de que vemos mucho eso en los pacientes con colopatía inflamatoria. Correcto. Esos síndromes de mala absorción. Y precisamente hoy es el Día Mundial de Colopatías Inflamatorias, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Hoy es, Olga, 19, ¿verdad? 19 de mayo. 19 de mayo, Día Mundial de la Colopatía Inflamatoria. Y el viernes estaremos hablando de colopatía inflamatoria con el doctor Sócrates Bautista, gastroenterólogo, colega amigo, colega y gran amigo. Y como él es un experto en colopatía inflamatoria, vamos a posponer ese tema para el viernes, pero ya le estamos anunciando a los oyentes para que estén atentos y disfruten de ese tema. Amaury, ¿querías preguntar algo ahora? Se me fue Amaury. Oh. Sí, mira, hay una pregunta que hace Edward Castillo 04. Nos dice que con relación al tema de la falsemia, si el doctor Sócrates Sosa nos puede dar algún tip adicional a lo que ha dicho, a la anemia falciforme, o como la gente lo conoce simplemente como falsemia. Mira, la falsemia, como decía Cine ahorita, en hematología los temas son muy amplios, aunque pareciera que no. La falsemia es un tema que nos tomaría toda una mañana hablar de falsemia también. O sea, tomarlo como un tema, ¿verdad? Probablemente. Exacto, sí, pero como un tópico, los pacientes con falsemia tienen un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica, es una anemia hemolítica en el cual hay una destrucción rápida y anormal de los glóbulos rojos. Esto como consecuencia de que en la formación del glóbulo rojo hay un cambio de dos aminoácidos, vamos a decir, de dos sustancias que tienen que estar en lugares diferentes y se cambia una por otra, se cambia la valina por la glutamina en una de las cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos cadenas. Una Doctor, cadena. Excúseme, lo voy a siempre, siempre nosotros hacemos esa interrupción para el pueblo. No importa. ¿Qué son los aminoácidos? Aminoácidos, para que la gente me entienda, son sustancias que se necesitan para las funciones vitales del organismo, para las funciones celulares. Y para la formación de proteínas. Para la formación de proteínas. Entonces, la hemoglobina es una proteína. Si se cambia un aminoácido por otro, entonces se produce un daño en la cadena de hemoglobina y el glóbulo rojo, en vez de ser laxo, suave, que puede correr, que puede moverse por todo el torrente sanguíneo libremente y pasar por los pequeños vasos sin romperse, pierde esa capacidad de laxitud, esa capacidad de elasticidad. Y entonces cuando pasa a través de pequeños vasos, en vez de seguir normal, se rompe y te adquiere entonces la forma de media luna, ocasionando esto que la médula, que el vaso, que es un órgano que rompe, que destruye la célula cuando han cumplido su ciclo vital o cuando ya cumplieron para lo que fueron creados, el vaso lo destruye más rápido y estos pacientes andan constantemente anemizados. O sea que la etiología de la anemia falciforme es una alteración de la secuencia de los aminoácidos. Correcto, en la cadena de hemoglobina. En una de las cadenas de hemoglobina. Estoy aprendiendo hematología hoy, doctor. Sabe que a mí me gustaba mucho la hematología. Me acuerdo que la hematología tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con gastroenterología, cardiología, reumatología. O sea que es una especialidad muy, muy, muy amplia. Otra cosa que queríamos preguntar, doctor Sócrates Sosa.
normalmente ustedes ven pacientes anémicos y muchos de estos pacientes no se pueden transfundir o por religión o por algún tema no quieren transfundirse. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas? Primero, ¿cuáles son las indicaciones de transfusión y cuándo se usan? Y segundo lugar, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas para el tratamiento que no sea transfusional? Mira, de nuevo, como decía Cine, esto es para largo. O sea, transfusión es un tema de 2 días. Solamente hablar de transfusiones. Claro, los testigos de Jehová básicamente no se transfunden. No se transfunden. Una cosa que yo les respeto mucho porque cada uno decide por su vida. Si usted no quiere recibir lo que la ciencia le está ofertando, bueno, pues no se transfunde. Sencillamente las cosas van a transcurrir. Sangre solamente hasta el día de hoy se suple con sangre. Hay cosas que se hacen como los expansores de volumen, o sea, sustancias que se usan como un suero para tú lograr que un individuo que ha perdido mucha sangre, ese volumen no se pierda a un nivel tal, se mantenga de modo que el riñón pueda seguir funcionando y que el corazón pueda seguir funcionando. Pero va a funcionar en base a líquido, no va a funcionar en base a glóbulos rojos. Si no hay la capacidad de regenerar esos glóbulos rojos rápidamente, va a dar al traste con la vida. La eritropoyetina. Y eso genera, mira, genera, Sócrates, eso genera un problema tan serio en el medio quirúrgico y en el medio clínico. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, cuando digamos que tú tienes un paciente, Signi, que tiene un sangrado gastrointestinal y ese paciente, los niveles de hemoglobina, la cantidad, los gramos necesarios para que el oxígeno circule por el cerebro, por el corazón, por los riñones, por todo el cuerpo, bajan de forma desproporcionada, pues esa persona eventualmente va a terminar en un choque, va a terminar colapsando, el llamado choque hipovolémico. Pero en el caso, por ejemplo, en esta semana nosotros tuvimos un comité científico, oigan, un comité científico para tratar el tema de un paciente o una paciente, sin entrar en esos detalles, que necesita cirugía, pero tiene una situación que no acepta transfusión, y paciente con cáncer que ya tiene una complicación de una lesión metastásica a cerebro. Entonces, esto es un problema que solamente para hablar un programa solamente para eso. Incluso recuerdo hace unos años, Signi, no sé si tú recordarás, que tuvimos que pedirle a la fiscal de entonces, creo que era la misma Berenice, que estaba y se tuvo que desplazar al hospital porque se trataba de un niño, una niña, que los padres se negaban a transfundirla, le iban a someter a quimioterapia, pero estaba muy anémica y entonces se corría el riesgo de que pudiera haber. Entonces, este tema es un tema para tomarlo con muchas discusiones multidisciplinario por demás. Nosotros encontramos al doctor Sócrates Sánchez, porque tenemos muchas personas que nos están preguntando. Doctor, Amaury, Sócrates Sosa. Acuérdate de Sammy Sosa. Sosa. Yo, no, pues es mi hermano. Es que Sócrates Sosa. Yo dije Sánchez. Eso Sánchez, sí. El doctor Sócrates Sosa, hematólogo, lo encontramos en el 809-221-7838. 809-221-7838. 809-221-7838. Señor Labur, disponga usted.